Te dijeron que así es la vida. Y si hubiera otra manera, bienvenida. Mi nombre es Noé Sáez y en este video yo te voy a contar acerca del proceso que desarrollé y por el cual acompañé a muchísimas personas a que dejen de hacerse esta pregunta y que encuentren su propia manera de vivir la vida. Una que se sienta auténtica, que se sienta genuina. Si estás acá, es muy probable que estés sintiendo incomodidad, cierto vacío, me atrevo a decir desánimo, desorientación en la vida que construiste y que estás viviendo. Algo así como que no sabes qué querés ahora. Déjame decirte que te entiendo totalmente. Te la pasaste acumulando muchísimos objetivos materiales, personales, profesionales, un poco porque creíste que era lo que había que hacer, otro poco porque mirabas para afuera y si los demás lo hacen, ¿por qué yo no? O tal vez ni te lo preguntaste, simplemente ahí como que fuiste, ¿no? Como en automático. ¿Te pasó? Muchos vivimos en la ilusión de que si seguimos cierto paso a paso, vamos a llegar a algún lugar y en algún momento todo cobrará sentido. Pero déjame decirte, desde mi experiencia, que esta pregunta que nos convoca, y si hubiera otra manera, tiene que ver un poco con la definición de éxito, porque no hay una única manera de vivir la vida, y es porque el éxito no es lo mismo para todos. Soy una convencida de que realmente podemos vivir, construir una vida liviana, como quien diría, que se sienta propia, lejos de las culpas y los tan temidos mandatos, ¿no? ¿Por qué? Porque los objetivos que tengamos, que nos vayamos proponiendo y que vayamos llevando adelante, realmente son elegidos desde nosotros. Ok, ¿no? ¿Y cómo hago? Me vas a preguntar ahora, ¿no? Quédate porque en este video te voy a contar en detalle acerca del bloqueo más común que todos tenemos, por qué pasa desapercibido, ni nos damos cuenta que lo tenemos, y por qué ese bloqueo no te está permitiendo ver que sí existe otra manera de vivir tu vida. ¿Cuáles son las claves también para que vos puedas desandar por tus propios medios ese bloqueo que no te está permitiendo llegar a esa vida que estás anhelando, a ese cambio que estás queriendo para vos? ¿Y cómo puedo ayudarte si quisieras hacerlo desde mi acompañamiento? Y te preguntarás quién soy y por qué me dedico a esto. Y la verdad es que te quiero contar que, como vos seguramente, me esmeré muchísimo en mi vida. Trabajé, estudié, me esmeré por conseguir un título, seguí trabajando, asumí roles laborales, profesionales, personales, algunos que me trajeron vínculos contributivos, otros no tanto. Seguí estudiando, seguí acumulando títulos y hasta me llegué a comprar mi departamento. ¿Y sabes por qué te cuento todo esto? Porque hay algo que tienen en común todos esos momentos. Y es que antes de lograrlos, me sentía muy motivada, iba en torno a ese objetivo con muchísimas ganas y casi automáticamente una vez que lo lograba, la pregunta que se me venía era, ¿esto es la vida? Hace más de 15 años que trabajo con personas, en el ámbito privado como gerente de recursos humanos, siendo espectadora de muchísimos cambios y procesos en las personas. Luego me certifiqué como coach ontológico profesional y facilitadora en biodescodificación, formé coaches y acompañé procesos individuales de transformación. Y ahí reconocí que no solamente quiero ser espectadora, sino también quiero ser parte de esas transformaciones. Esas transformaciones que tal vez con cambios en el día a día pueden transformar tu vida, o procesos más profundos en donde aprendas a escucharte y a hacer foco en tu cuerpo, que es tu guía incondicional, que te va a traer para que puedas validar cuáles son realmente tus necesidades y fortalecer la seguridad en ese cuerpo. Eso para mí y las personas que acompañé se ha transformado en una vida con auténtico sentido. Como por ejemplo el trabajo que hicimos con Fernando, quien llegó a consulta muy desorientado, desanimado, ya no sintiéndose a gusto con su trabajo y con sus vínculos. Y tampoco se animaba a tomar ningún tipo de determinación porque creía que representaba un riesgo para él, o eso era lo que se contaba. Juntos trabajamos en reconectar con él, con su escucha, con sus necesidades, lo que le permitió empezar a poner límites de autocuidado. Eso fortaleció sus vínculos, se nutrieron, y también su confianza. Esa confianza que le permitió empezar a experimentar, a probar cosas nuevas y finalmente a anotarse en una formación la cual hoy le apasiona. Encontró una nueva profesión, algo nuevo que quiere hacer, lo emociona, lo apasiona y tiene que ver con sí mismo. Ahora sí, conversemos acerca de esas claves que te vas a llevar para poder desandar ese bloqueo que tanto nos aqueja y que no nos está permitiendo hacer sentir suficientes frente a eso que queremos lograr. También nos atraviesan los miedos, ¿no? De lo que puedan decir los demás, el juicio ajeno. Y por sobre todo la incertidumbre que te trae ese cambio que estás queriendo atravesar para que la puedas transitar desde un lugar muchísimo más compasivo con vos y curioso de lo que traiga ese proceso y también de lo que puedas aprender de vos mismo. Y comencemos conversando acerca de lo que vos crees.
Porque conectar con vos y con todo tu potencial va a depender, en primer lugar, de que reconozcas que no sos un ser estático. Vamos atravesando a lo largo de la vida distintas experiencias, distintas situaciones que se transforman en experiencias. Y finalmente en creencias, esas narrativas que nos gobiernan, que rigen verdades desde lo que podemos y no podemos, desde quiénes somos y quiénes no somos en el mundo. El tema es que muchas no son conscientes para nosotros y al no ser conscientes terminan siendo algo así como una crónica de una muerte anunciada, porque nos encontramos en un círculo vicioso de querer lograr algo, querer llevar adelante un cambio y demás, pero no siendo consciente de esas narrativas que tal vez nos están limitando. Tal vez incluso si llevas un tiempo queriendo hacer este cambio te sientas identificado en alguno de estos momentos que nos bloquean a todos. El miedo al cambio, el miedo al juicio ajeno, si te animas a hacer algo y no sale como crees que debería salir, ¿qué puedan opinar los demás? El querer tener razón todo el tiempo, querer saber todo el tiempo. La incertidumbre, ¿qué es eso? No sabemos habitar la incertidumbre, queremos controlar. Y ahí el próximo, ¿no? El querer controlar todo paso a paso y al no tener el control frente a lo nuevo, normalmente nos quedamos en esto de, bueno, mejor malo conocido. Y finalmente, ese rol que muchas veces asumimos que nos permite justificar el por qué no tenemos suerte o las cosas no se nos dan a nosotros, pero que simplemente te deja en el mismo lugar, que es el de víctima de las situaciones de la vida. No revisar tus creencias te mantiene o te ubica en ese rol de víctima de tu vida. ¿Por qué? Porque terminamos proyectando en el afuera que las cosas no me salen porque es la culpa de tal o cual, o de esa situación que no se me da, o que los mandatos sociales, familiares, etcétera. Entonces ahí estás, ¿no? Como entregando tu poder de poder crear eso que vos querés para vos a las circunstancias, a las personas, a los mandatos. Y sí, ok, te permite justificar el por qué hoy estás haciendo de esta manera, pero te deja en el mismo lugar. La primera de las claves para que puedas cambiar tu realidad es que puedas hacer consciente lo inconsciente. ¿Cómo? Poniendo atención a esas narrativas que te rigen. Vamos a comenzar por escribir con lujo de detalles tu realidad actual. Describila, simplemente. Y segundo, vamos a identificar cuál es nuestra mentalidad frente a esa realidad, ese relato que hemos escrito. ¿Cómo lo vamos a hacer? Identificando al menos 5 creencias que tengas. No las pienses tanto, simplemente escribí 5. Una vez que las escribiste, que escribiste tu realidad, que identificaste las 5 creencias, pregúntate, ¿me acercan o me alejan de la realidad que quiero crear para mí, esas creencias? ¿Se sienten que me contraen o me potencian en mi vida? Y finalmente, que identifiques hechos, no experiencias ni opiniones, hechos para poder fundamentar esas creencias. ¿Pudiste fundamentarlas? Segunda clave, que pongas mucho foco en lo que te dice tu cuerpo frente a esto que te contás. Hagamos foco ahí, empecemos a corporizar como te traía antes. Léete esas 5 creencias que identificaste, que describiste y cerrá los ojos. Y empezá a respirar. Ahí, pones foco en el cuerpo. Una vez que termines, que te sientas a gusto con ese foco, empieza a preguntarte, ¿qué te pasa con esas creencias que tenés? ¿Cómo se siente el cuerpo? ¿Te viene alguna emocionalidad, alguna sensación en particular? Prestate atención frente a esos cambios que vas queriendo para vos y esas actividades que necesitas desarrollar. ¿Cómo se siente el cuerpo en esos momentos? Hace foco y registra, por favor registra. Como tercera clave, corporiza, como te traía antes. Empezá a disponibilizar tu cuerpo para lo nuevo. Abrite a nuevas actividades, probá cosas nuevas. Empezá a mostrarte curioso frente a lo que también te dice tu cuerpo frente a esas actividades nuevas. Identifica aquellas cosas que te dan miedo y probalas igual. Y no es una cuestión de, bueno, mandate con todo por miedo igual porque para mí eso no funciona, sino más bien es, ok, esto me da miedo. ¿Hasta dónde sí puedo hacer? Reconociendo cuál es mi límite frente a ese miedo y probando hasta ahí. Y tal vez mañana es un poquito más, y un poquito más, y un poquito más. Aunque sea mini, yo te prometo que esos pasitos minis son pasos firmes también para que logres una confianza sentida frente a esa autenticidad que estás buscando. Pone tiempo, voluntad e intención para ese cambio que estás buscando para vos. Vulnerabilízate, no te avergüences de todo lo que vayas descubriendo a lo largo del proceso de estos ejercicios que te estuve proponiendo. Dale lugar a tus pensamientos, desafíate
¿Y cómo? No luchando contra ellos, sino más bien aceptándolos, legitimándolos. Finalmente, y para terminar, quiero traerte que puedas imaginarte un día en tu vida ideal. Escribilo, registralo. Esas creencias que identificaste antes que te limitaban, ¿podrías darlas vuelta? ¿Cómo sería darlas vuelta? Y una vez que las des vuelta, ¿cómo te hace sentir? ¿En el cuerpo? ¿En emociones? ¿Cómo se siente vivir una vida más auténtica desde creencias que sí te potencien hacia eso que querés? De mínima te motivan, te potencian, te impulsan. A mí por lo pronto, cuando empecé a seguir estos pasos, me conectaron con todo lo que sí puedo crear y con mi potencia para así poder crearlo. Como cuando trabajé con Paula, mamá soltera de 2 nenas que vino a consulta súper desorientada, profesional odontóloga, se había comprado su casa, económicamente estaba bien, pero ella lo que me contaba era que lo único que sentía día a día era desmotivación, culpa y muchísima responsabilidad frente a las muchísimas opiniones ajenas que le intentaban convencer de la buena vida que tenía. Con ella trabajamos juntas acerca de resignificar sus creencias, los mandatos del mundo y poder valorarse a sí misma, reconectar con su propio valor. Lo que la llevó a hoy haber puesto un local de deco que es feliz de atender, y desde esa confianza que empezó a sentir poco a poco en el desafiarse, logró conocer también un hombre muy bueno y amoroso que la quiere a ella y a sus hijas, y que se han casado hace muy poco y en donde yo fui testigo también. Quiero felicitarte por haber llegado hasta acá. Si avanzás con todo lo que conversamos en el video, ya arrancaste a reconocer cuáles son esas limitaciones, para que puedas ahora empezar a dar los primeros pasos. La verdad es que soy una persona muy comprometida, que me apasiona mucho lo que hago, le pongo mucho corazón, le pongo mucho esmero y me emociona poder ver los cambios y las transformaciones de las personas que acompaño. Si vos sos como Fernando o como Paula, una persona comprometida, que quiere dejar de lado las culpas, que quiere resignificar los mandatos, que quiere no solamente entender que es suficiente, sino empezar a sentirlo y desafiarse para crear esa vida que se sienta más auténtica, sin esperar fórmulas mágicas. Adentrándose en la incertidumbre y en el proceso, aplican el formulario de acá abajo y yo voy a estar feliz de comunicarme con vos para tener una llamada y poder acompañarte en ese proceso.